Muy buenos días, tardes o noches, cuando sea que estén viendo este videito. Bienvenidos a el video de contenidos de nuestra sesión 9. Ya sesión 9, nuestro módulo 3. Es hora de ir poniéndonos un poco más serios. Obviamente con el contenido pues también va a suceder lo mismo. El contenido de este módulo es un poco más, por así decirlo, pesado, pero principalmente pues es algo que ustedes dominan. Ya vamos a ver de qué se trata, pero desde ahora les indico que si es que no tienen las habilidades que se necesitan, van a tener que poner un mayor esfuerzo. ¿Bien? Pero igual, como siempre, no se estresen. ¿Para qué? La vida ya es suficientemente difícil, suficientemente estresante, así que el estudio debe ser justamente una preocupación, claro que sí, pero no como para tirarse de un balcón. Así que pongan esfuerzo y no creo que tengan mayor problema tampoco en pasar este modulito del curso de ENTAX. Vamos entonces a lo nuestro, recopilando en la clase y módulo anterior. Vimos todo lo que es Google y la idea de estos era que justamente Google es una empresa enorme, gigante, multinacional que nos ha puesto a disposición gratis principalmente muchas herramientas, muchas apps, muchas aplicaciones, mucho software, ¿ya? Que nos es útil y que principalmente, como veíamos también en varios temas anteriores, que todos necesitamos TICs, necesitamos tecnologías de la información, porque principalmente nos permiten hacer todo de forma más eficiente, en menos tiempo, en menos esfuerzo, de mayor calidad. Esa es la idea. Ahora es impensable que un ingeniero, sea cualquiera que sea su rama, haga diseños, haga planos, haga modelos a mano, a lápiz, a dibujo técnico con su tablero Stadler, como antes se hacía. Bien, ya es impensable en estos tiempos. Hasta hace 20 años, en el año 2000 más o menos, recuerdo pues ver a universitarios que pasaban con su tremendo tablero y su caja de lápices, de punzones y toda la cosa. Ahora es más que todo algo artístico de repente lo que se puede hacer manualmente, porque principalmente lo profesional es con CAD, con modelado a través de computadora. Y bueno, les decía que Google es una empresa que nos ha permitido pues varias aplicaciones que nos ayudan, nos facilitan muchas labores. Pero bueno, eso ya quedó en el módulo anterior, ya se supone que lo sabemos, ya está en nuestra cabeza, tics a muerte, sí o sí. Así que hay que aprender tics. Bueno, ¿qué tics? ¿No todas? Por supuesto que no, porque jamás acabamos. La idea es identificar qué tics nos interesan, qué tics nos van a ayudar realmente y llegar a dominar una herramienta, un software, un programa. Así que vamos al tema de hoy. No, este no es. Ese tampoco, pero veo algunos que están más o menos así. No creo. La idea es que si es que no comprendes a la primera vez la primera explicación, para eso son estos videos, ¿no? Que los vuelvas a revisar. Si no los entiendes, busca otro tutorial. De repente yo me enredo, o soy muy corto, o de repente pues me largo mucho la explicación y no me comprenden. Hay un montón de tutoriales más sobre los mismos temas en el YouTube gratuitamente. Búsquenlos. O si no, un libro de texto, un resumen, un manual. Busquen la manera, señores. No se queden con lo que damos solamente en la universidad. Ese siempre es el consejo. Si no entiendes nada, esfuérzate más, busca más, entiende. Bien. Hoy día y durante este modulito vamos a hablar de lo que es Excel, lo que son hojas de cálculo propiamente dichas. ¿Ya? Les decía que justamente este es un software específico, bueno, ahora no tanto, porque sirve para muchas cosas, pero software principalmente orientado hacia lo que es el calculation, ya los cálculos, realizar operaciones aritméticas, matemáticas, lógicas de forma rápida. ¿Sigue siendo TIC? Por supuesto que sí, es un software. Bien, así que vamos a empezar ya con definir qué es una hoja de cálculo para que no haya mayor problemita. Una hoja de cálculo, por definición, es una hoja electrónica. No es un papel, no existe. Así tú imprimas el rayado de un Excel, eso no es una hoja de cálculo. ¿Ya?
Una hoja de cálculo es un espacio de trabajo, una hoja electrónica, como se le llama acá, como una matriz. Y se le llama matriz porque una matriz en números, en matemática, es un arreglo de números, es una ordenación. En este caso el Excel pues ha ordenado su trabajo a través de filas, que son los arreglos horizontales, que están numerados con numeritos, y columnas, ya que son justamente numerados por letras. Esos son filas y columnas, por eso es una matriz. Bien. La intersección, dice, de una fila y una columna se llama celda. Esa es la idea. Cada rectangulito que forma una fila y una columna es una celda. Ya es, tenemos que tener bien presente siempre cuando manejemos hojas de cálculo estos conceptos, porque si no, hablamos en chino. Las celdas, dice, están relacionadas entre sí, permitiendo realizar cálculos de forma manual o automática, escribir textos, editar, copiar fórmulas. Es decir, todo lo que el Excel permite. ¿Y a qué se refiere cuando dice que las celdas están relacionadas? Por ejemplo, si yo pongo un dato acá en A1, yo puedo utilizar este dato A1, ¿ya? Que está aquí en esa celda A1, para que en otra celda cualquiera, decir, esta celda de acá, que es la F13, que estoy señalando con el mouse, va a ser el doble de la A1. De manera que si yo pongo una fórmula aquí y cambio ya lo que hay en A1, automáticamente el F13 que yo he puesto se modifica. Cambio otra vez, se cambia otra vez el resultado. A eso se refiere que son celdas relacionadas, que se pueden utilizar los datos de una celda en otra. Bien, para otro cálculo, de acuerdo a cómo pongamos la fórmula o que querramos hacer. Y como dice ahí, pues copiar y pegar también, ¿no? Podemos reproducir varias veces, muchas operaciones que podemos hacer en una hoja de cálculo. ¿Qué ventajas nos ofrece entonces este software, ese tipo de software que son hojas de cálculo propiamente dicho? ¿Ya? Bueno, muchas cosas. En primer lugar, y la principal es importar, organizar, explorar conjuntos de datos masivos. Podemos manejar una base de datos enorme, ya más de 1.000.000 de registros de repente en una sola hojita de cálculo, ya que podemos almacenar todo tipo de datos, ¿no? Sean numéricos, sea texto, sea lo que sea, y operarlos rápidamente. También otro de los principales beneficios es justamente que nos permite generar gráficos, ya que justamente los datos que tengamos no solamente se quedan pues en lo que son numeritos, una gran sábana de números, no, sino que podemos resumir esos números, trabajar interactivamente, dice, esos números, y volverlos ya a través de herramientas muy fáciles y ya hechas, ya predefinidas, como le llama el mismo Microsoft, ¿ya? Y mostrarlas pues amablemente, amigablemente en un gráfico, pues sea de pastel, sea un gráfico de columnas, en columnas 3D, unas líneas. Eso es lo principal de un trabajo pues en una hoja de cálculo. Lo demás también se queda ahí para que ustedes lo revisen, pero principalmente pues son esos beneficios: el poder organizar, trabajar, explorar conjuntos de datos masivos, ¿ya? Y poder generar gráficos y trabajar con ellos de forma interactiva. Eso es lo principal que nos permite una hoja de cálculo. Lo demás pues son beneficios ya extra, ¿no? Que justamente porque podemos hacer esto nos dan los siguientes beneficios. Como les decía, es importante tener bien en claro lo que son los términos que se usan, ¿no? Porque vamos a hablar, copia esta fila. ¿Qué es una fila, profesor? Vayan a la columna A. ¿Cuál es la columna A? ¿La de horizontal o la de vertical? No. Ya tienen que saber, tienen que tener bien claro, y eso se gana solamente con la práctica, ¿ya? Los términos que mantiene una hoja de cálculo. Por ejemplo, cuando hablamos del libro de trabajo, o libro simplemente dicho, ¿ya? Un libro, recuerden, siempre ha sido un conjunto de hojas. Incluso los libros físicos son un conjunto de páginas, un conjunto de hojas, como se les llama aquí.
¿ya? Y un libro de trabajo justamente es el archivo que contiene una o más hojas de cálculo. ¿Qué cosa? Nuevamente, el libro... Uy, se fue. Ahí está. El libro llega a ser entonces el archivo. ¿Ya? En este caso, el programa más usado es Excel. El archivo Excel, que tiene extensión XLSX. ¿Ya? El archivo, realmente dicho, que tú copias en el USB, lo mandas por correo, lo mandas por WhatsApp. Ese es un libro. Y ese libro, ese archivo, contiene varias hojas, que son juntamente las pestañitas. ¿Ya? Las pestañitas que dicen hoja 1, hoja 2, hoja 3, cada una de ellas es una hoja de cálculo. ¿Por qué? En el número 2 está la definición de hoja. La hoja justamente es el documento principal, es el espacio, como les decía, que tiene celdas y se organiza en filas y columnas. Eso es una hoja. Un Excel normal, cuando tú lo abres, regularmente tiene 3 hojas o tiene 5 hojas, qué sé yo. Y normalmente por flojos, normalmente hacemos nuestro trabajo en la hoja 1 y ya está. Y no tocamos las hoja 2, la hoja 3 y toda la cosa, están ahí en blanco. ¿Ya? Después, cuando veamos más adelante, vamos a ver los ejemplos donde están las hojas. Las celdas, ya les había dicho, es el lugar único, dice, donde se puede introducir un dato en la hoja de cálculos. Esa celda es la intersección de una fila con una columna y se llama como una coordenada. Ya es la columna primero y el número de la fila después. B4 es la columna B, fila 4, por ejemplo. Estamos en definiciones del libro poquito, ¿ah? Después ya vamos avanzando más este tema, que supongo que ustedes como millennials, como gente que ha nacido con la tecnología en la mano, ya conocen esto de sobra, pero necesitamos afirmar estos conceptos, como les decía, porque si alguno no los tiene bien en claros, les va a aparecer en chino. Filas, justamente son los arreglos horizontales, columnas, los arreglos verticales, están las filas, ya, tienen un nombre de números, y las columnas tienen nombre de letras, A, B, C, D. Un rango, esto sí normalmente no lo definen así, un rango llega a ser justamente un conjunto, un grupo de celdas, pero que están contiguas. Contiguo quiere decir una al lado de la otra, para seleccionarse una misma operación. El rango de referencia, dice, se nombra de esta forma. La fila que diga la celda inicial, 2 puntos, hasta la celda final. Ya lo veremos también al momento de seleccionar ejemplos de rango. Por ahora nos quedamos con estas definiciones, ténganlas bien en claro, que puede venir en el examen y de hecho que van a venir. Volviendo. ¿Para qué se usan las hojas de cálculo? Ya lo dije hace rato, ¿no? Para hacer operaciones principalmente aritméticas, ya que son con números, ya financieras, contables, para gráficos, llevar inventario, registro de datos, un montón de aplicaciones más. Aquí le falta pues su etcétera y mucho más, etc. ¿Ya? Como se manejan pues infinidad de tipos de datos, en un Excel tú puedes poner números, puedes poner fechas, puedes poner horas, puedes poner, ¿qué más? Texto, puedes hacer operaciones de todo tipo, lógicas, aritmética, matemática, y de texto también incluso. La aplicación de Excel es enorme, gigante, ¿ya? Sobre eso entonces, falta definir que existe software libre y software propietario. Esta parte también es bastante sencilla. El software libre es justamente el software que no requiere licencia para trabajarse. Más o menos podemos aliarlo como que es gratuito. Ya, pues es un programa que tú puedes descargarlo o simplemente está en la nube, es una aplicación web y lo utilizas y ya está. No necesitas preocuparte de que se vence la licencia, de craquearlo, de un número de serie, nada de eso. ¿Ya? Y el software propietario es el software, por ejemplo, el de Microsoft, que necesita ya un número de licencia, necesita que compres una licencia que se va venciendo, ¿no? Se compran licencias por 6 meses, por un año y de ahí se vencen. Podemos piratear esos programas, ¿ya? Podemos bypassear esas restricciones, pero al final eso termina siendo un delito. ¿Ya? Si por ejemplo en la universidad viniera una inspección de Indecopi, que es justamente la entidad del Estado
que se ocupa de estos derechos de autor o propiedad intelectual y ve que la universidad tiene computadoras donde está instalado el Microsoft Windows, el Microsoft Office o lo que sea, ¿ya? Y se ha vencido la licencia, le viene su tremenda multaza, ¿ya? Y de esa multaza ya se le da a esta compañía, a la Microsoft, como reparación o algo así, de usar ilegalmente su software. Esa es la idea de un software propietario. No solamente Microsoft tiene software propietario, ¿no? Sino la mayoría de programas bastante utilizados son software propietario. El mismo AutoCAD, el Blender, el 3D Max, todos, la gran mayoría son propietarios, que requieren una licencia. Aunque pues en nuestro Perú, ¿qué vamos a estar pagando licencia? Más que todo, lo normal es que lo pirateen. Bueno, ya es elección de cada uno si trabaja a la legal o trabaja a la pirata. No me meto en eso. Pero la idea es que existen muchos programas, muchos manejadores de hojas de cálculo, muchos software que manejan hojas de cálculo. Recuerden, la hoja de cálculo no es el Excel. La hoja de cálculo es el espacio de trabajo organizado en celdas y filas y columnas. Eso es una hoja de cálculo que permite realizar las operaciones matemáticas, aritméticas, lógicas. Pero el programa, el software, ese es otro asunto. El programa, el software, ese sí es el Excel. Pero hay más. Bien, de otras empresas desarrolladoras de software han desarrollado también su propio manejador de hoja de cálculo. El más famoso, ahora en este tiempo principalmente, es el manejador de hoja de cálculo de Google, ya que es completamente gratuito, se puede utilizar en línea y permite pues una completa casi interacción con el Excel. Una que otra macro, uno que otro gráfico que no se puede ver, pero es mínimo. La gran mayoría de archivos pueden verse, trabajarse en en Google Excel, no Google Drive, lo he puesto acá, ¿ya? Y justamente nos permite esta herramienta manejador, no es su nombre, esta herramienta manejador de hoja de cálculo de Google, ¿ya? Hacer la gran mayoría, el 99% de funciones de Excel se pueden hacer en el manejador de hoja de cálculo de Google. Hay más, sí, pero no son muy conocidos, ¿no? Hay un LibreOffice, hay un StarOffice que tienen su propio manejador de base de datos, que son programas, algunos, bueno, el StarOffice y LibreOffice son justamente software libre, que podemos descargarlos simplemente y utilizarlos. Y hay otros que son de pago, ¿no? Pero casi no se utilizan. Para que quede claro entonces, veamos la evolución entonces de los software de hoja de cálculo y también nos define ya sí o sí lo que es una hoja de cálculo propiamente dicho desde sus inicios. Vamos a verlo. VisiCalc. Este software fue creado por Brickling y Frankston en el año de 1979, desarrollado por su compañía Software Arts. Dan Brickling tuvo la idea de crear este programa tras observar que su profesor en Harvard Business School, en las aplicaciones de modelos con tablas, tenía que estar borrando y recalculando muchos datos secuenciales en la pizarra si quería cambiar alguna condición del problema o cometía algún error. Fue la primera aplicación real en la materia de las hojas de cálculo. Este programa es creado para Apple y tenía las siguientes características: podía sumar, dividir, multiplicar y hasta obtener porcentajes de los resultados. Solo tenía que ser usado con el teclado, ya que no se contaba con un mouse. No poseía menú y tenía pocas funciones y solo 2 colores por el tipo de pantalla que existía en esa época. Funcionaban en las computadoras Apple y solo contaban con 5 columnas y 20 filas. SuperCalc es una hoja de cálculo diseñada por Gary Bayesian y publicada por Sourcing en 1980. Siendo un clon mejorado de VisiCalc, SuperCalc se caracterizó por ser una de las primeras hojas de cálculo capaces de resolver iterativamente una referencia circular.
es decir, celdas que dependen de los resultados de otras celdas. Los archivos de una hoja de cálculo creados con SuperCalc se almacenan con extensión .calc. Una hoja de cálculo en SuperCalc consistía en solo una hoja, de manera análoga a una página en un libro. Multiplan fue una de las primeras hojas de cálculo desarrollada por Microsoft y comercializada en 1982. En principio para ordenadores dotados del sistema operativo CP/M. Fue posteriormente adaptada a otros sistemas tales como MC2, BTOS y Unix. Existieron también versiones de este programa para Commodore 64 y las familias de ordenadores Texas Instruments T1-99-4A, Burroughs y Apple II. La hoja de cálculo Multiplan para Apple Macintosh fue la primera hoja de cálculo de Microsoft que utilizaba interfaz gráfica de usuario. El resto se basaba en texto. Multiplan fue la base sobre la que se desarrolló Microsoft Excel posteriormente. Lotus 123. Esta hoja electrónica fue la primera en introducir el cálculo de las operaciones utilizando rangos de celdas. También se incluyó macros para las plantillas y celdas con nombres. Este era más fácil de utilizar y con la gran novedad de hacer gráficos y bases de datos. El primer programa de Excel fue creado para Apple. Este programa fue el primero en utilizar una interfaz gráfica con menús desplegables y la capacidad de dar un clic utilizando el mouse. Otra de las características que hizo que sea una de las hojas electrónicas más utilizadas es que incluyó un libro de hojas. También revolucionó con la introducción de números y letras, así como la elaboración de datos automáticos. Calc, perteneciente a la paquetería de OpenOffice, fue lanzada en el año de 1988 de forma gratuita. Hoy en día le podemos instalar sin costo alguno. Es compatible con Excel de Microsoft, se puede escribir en hojas de archivos PDF, cuenta con filtros y puede hacer agrupaciones en tablas dinámicas. Este videito con esta narración tan poco amable nos mostraba justamente cómo han ido evolucionando, ¿no?, las hojas de cálculo de la mano pues con las computadoras. Vimos también en clases anteriores que el hardware, las computadoras propiamente dicho, el aparato, ya la tecnología ha ido avanzando, pero que al principio pues no tenía gran capacidad y obviamente los programas tenían que adecuarse a eso. Y los manejadores de hojas de cálculo pues nacieron por la necesidad justamente de eso, ¿no? Antes de las hojas de cálculo la gente pues realizaba el cálculo manual o a lo mucho con su calculadora al costado, numerito por numerito y literalmente de forma manual. Ponían los números en filas, en columnas y a ver quién no se confundía por ahí. Ya, por eso hay una profesión que se llaman contadores. Ya, se dedicaban justamente a eso. Pero ya la hoja de cálculo pues ha permitido pues ya masificar pues que todas las personas puedan realizar cálculos bastante avanzados de una manera ordenada. Solamente vamos a ver un poco de la evolución del Excel, también para tener en cuenta de cómo han ido cambiando las hojas de cálculo, incluso dentro del mismo programa. Vamos a verlo.
Vimos entonces cómo en Microsoft Excel han ido variando las versiones y lo que se variaba principalmente pues era el aspecto gráfico, ¿no? No ha cambiado mucho ya en estos últimos años, en las últimas versiones. Y si ven allí la versión 2016 es la última que se muestra, a la actual no ha variado casi nada, solamente unos menús en la parte superior que están más orientados hacia lo que es el internet, ¿no? Que ya lo tenía dicho sea de paso en la versión 2016. Esa es entonces la evolución de lo que son las hojas de cálculo, ¿ya? Han ido cambiando, así como los libros, el baldor ha ido cambiando, en la última versión está Locasa. Pero bueno, la idea es que entendamos que la tecnología va a ir avanzando, pero las hojas de cálculo pues tienen ya más o menos definidas su forma de trabajar. Así que vamos a empezar ya con lo que es pues el manejo propiamente dicho de Excel. Para los alumnos que tengan su manejo de Excel básico, excelente. Vamos a repasar los aspectos principales del Excel, sí, desde casi cero, hasta justamente llegar a lo que queremos, ¿no? Porque este curso lo que requiere es que se les den capacidades a ustedes de justamente eso, aplicar la tecnología para aprender mejor. ¿Ya? Y vamos a ver que el Excel también va a ser una herramienta principal para su trabajo luego como profesionales. Hay un montón de cursos de Excel, como les decía, desde Excel 0 hasta Excel avanzado. Por ejemplo, una currícula de Excel avanzado te enseñan cómo hacer listas, informes, tablas dinámicas, vinculación de datos, automatización con macros y toda la cosa. Ya en el Excel avanzado se mezcla el entorno de programación. Ya tú le dices a Excel, bueno, así quiero que sean mis Excel y de ahora en adelante pues se va a hacer de forma automática, ¿no? Ingresa un número y ya sabes qué tienes que hacer. Bueno, pero sí, muchas veces pues se requieren, como se dice, pagar y pagar cantidades fuertes muchas veces para que te certifiquen en Excel. O si no, pues aprendes a tu cuenta. Ya aprendes por tutoriales, por un montón de recursos que hay en internet y tienes las mismas competencias si es que no necesitas un certificado que diga que sabes. Si tienes las competencias y lo haces, me parece que vale mucho más que el certificadito que te puedan extender. Pero bueno, como les digo siempre, no se queden con lo que se les da en la universidad o en algunos cursos, busquen aprender más. Bien, busquen siempre mejorar. Vamos entonces a la parte 1, curso básico de Excel. No les voy a enseñar pasito a pasito, manito a manito, sino que en esta clase principalmente vamos a recordar ya los conceptos fundamentales del manejo principal de Excel. Eso sí. Entonces, yendo a los conceptos básicos nuevamente, recuerden, esto dijimos que es la hoja de cálculo, es propiamente dicho el arreglo, donde hay filas, donde hay columnas, y a la celda, ya justamente la intersección entre una fila y una columna que tiene un borde más grueso, se le llama celda activa. Ya vamos a poder mover la celda activa, en este ejemplo lo vemos aquí agrandado. La A1, que tiene un borde mayor, es la celda activa, es nuestro cursor propiamente dicho. Y lo podemos mover con el teclado o haciendo clic con el mouse. Ese es lo principal. Vamos. En Excel se pueden introducir tres tipos de datos. Hace unos minutos dije que puede trabajar con varios tipos de datos, por supuesto que sí, pero se agrupan, en otras palabras, en tres tipos. ¿Ya? Excel reconoce algo que sea texto cuando los caracteres, cuando lo que introduces a través de teclado son caracteres alfanuméricos. ¿Qué es alfanumérico? Letras, ¿ya? A, B, C, D, todas las letras normales, números, símbolos o la combinación de ellos. Por ejemplo, si tú escribes 1, 0, es el número 10, correcto, lo guarda y toda la cosa, y eso podría ser también un número. ¿Cómo se diferencia de un número? Que por ejemplo, pues le pones 10, un guión y le pones, qué sé yo, A. Al poner el guión nada más, ya mezclaste números con letras, ya es algo alfanumérico. Alfa con letras, numérico con números. Esa combinación viene a ser un texto. Bien, cuando tú pones símbolos, ya lo reconoce como texto.
el signo de, a ver, qué sé yo, el signo paréntesis, el signo porcentual, el signo de tilde, cualquier signo, coma, punto, todo eso lo reconoce como texto, a no ser, ya, ahora lo veremos, que le pongamos por delante, ya, ¿cómo se dice? Un carácter especial que es el igual. Ahorita lo vemos, los números. Pero principalmente quiero que se queden que Excel va a reconocer que algo es un texto cuando tiene letras, números o símbolos, ¿ya? Combinados o solitos. Solo letras, ya, es texto. Solo números, bien, también lo puede reconocer como texto, ya, pero tenemos que ponerlo de forma especial. Y solo símbolos es texto. Hasta un máximo de 32.000 ¿qué? Caracteres. Es decir, en una celda podríamos escribir hasta 32.000 caracteres. Eso es un texto. Más adelante, ese es el límite natural de una celda en Excel. Ahora, números. Excel va a poder realizar operaciones solamente con números. No se puede sumar una letra, no se puede sumar un símbolo. ¿Ya? ¿Qué sale del símbolo más por el símbolo más? Eso es ridículo para Excel, esos no son números. ¿Ya? Números para Excel son las cadenas de dígitos, o sea, de números nada más, que estén conformadas del 0 al 9. Si solamente hay números, presionas Enter, en un primer momento Excel lo va a entender como un número y ya está. Si tú quieres que lo trate como letras, ya tienes que ponerle, por ejemplo, un apóstrofe se llama, que es una comilla simple. ¿Ya? Eso sería un texto. ¿Ya? Es decir, Excel puede entender los dígitos en un primer momento como números, pero si le pones un apóstrofe, que es justamente una comilla, así, ¿ya? Una comilla simple, una comilla individual, como quieran decirle, Excel lo reconocería como texto. ¿Ven? No nos rompamos la cabeza todavía con eso. Principalmente los números y los signos de operaciones, estos aquí, signos especiales, con eso todavía sigue siendo un número. ¿Ya? Si tú pones 9%, lo traduce como número. Un 9% es un 9 sobre 100, sigue siendo un número. O si tú pones 9 soles, símbolo especial de soles, ¿ya? La S con el, ¿cómo se llama esto? Con la barra, no me acuerdo cómo se llama esta barra, ¿ya? Y el puntito es el símbolo de soles. O el signo de dólares lo reconoce todavía como número. Voy. Interrupción, un momentito. Ahora sí, seguimos. Bien, la idea, les decía, es que Excel entiende que las cantidades, los números nada más, se pueden operar. Y para que lo entienda como números, solamente pues admite en la celda dígitos, del 0 al 9, todas sus combinaciones posibles, y estos signos especiales, acompañados de números. ¿Ya? Si tú pones un más y presionas Enter, eso es un texto. Eso es un símbolo y punto. ¿Ya? Si tú pones una coma, pones Enter, eso es un símbolo, es un texto para Excel. Pero si tú pones 9,5, eso es un número para Excel. Después, Excel también maneja lo que son fechas y horas. Para que te entienda que son fechas y horas, tú tienes que ingresar los datos en un formato especial. ¿A qué se dice formato especial? Bueno, a un orden especial, ¿no? Si tú quieres poner una fecha, ya, día, mes, año, hora, minuto, segundo, tienes que traducirlo de alguna de estas maneras y Excel te entiende. Por ejemplo, si tú escribes 4/10, Enter, ya, Excel te entiende que es una fecha, que es el 4 de octubre, día, mes. Si tú pones en esta forma 4/10 el año 2012 en el ejemplo, te entiende que es una fecha, día, mes y año. Fechas. ¿Ya? De igual forma, con el guión también te puede entender de esa forma. 4-10 no te entiende 4 menos 10. Te entiende 4 de octubre, una fecha. Para que esto sea 4 menos 10, aquí antes tienes que ponerle el signo igual. Y ya le pones igual, ya te entiende Excel que tú estás operando 4 menos 10 y te va a dar resultado menos 6.
pero eso es otra cosa. ¿Ya? Para que sea fecha, basta que le pongamos 4 de frente, guión 10, 4 de octubre. Igual con el año, 4-10-2012 en el ejemplo. Cuando se habla de tiempo, de igual manera hay un formato. Horas, minutos, segundos, separados por 2 puntos. Le pones 15, 2 puntos 25, entonces son 15 horas 25 minutos. Si tú le pones 15, 2 puntos, 15, 2 puntos 30, estos son 15 horas, 15 minutos con 30 segundos. Hablas de tiempo. Y la particularidad de las fechas es que tienen una que otra operación, ¿no? Una fecha se puede restar, por ejemplo. Tú quieres saber cuántos días hay entre el viernes y el lunes. Vas a restar la fecha ya del viernes menos la fecha del lunes y te van a salir que son pues 5 días. Si tú vas a restar la misma fecha del año 2020 con la misma fecha del año 2019, por ejemplo, te va a salir que el resultado que es un año, 360 días o su equivalente en horas. Algunas ya operaciones se pueden hacer con fechas, no todas. Y bueno, la idea es que entendamos que Excel agrupa todo lo que podemos ingresar en las celdas como estos 3 tipos de datos. Por ejemplo, si escribimos en la celda, ¿ya? Escribimos, por ejemplo, esto de aquí, la parte de arriba se llama la barra de fórmulas. El signo igual te está diciendo que esto es una operación. El signo más que tenga es el símbolo positivo, ya símbolo positivo como en aritmética, como aprendieron en el colegio, de lo que hay en la celda E4. ¿Qué hay en la celda E4? En la celda E4 hay un número, 1245. Le das otro signo y le dices más 10, significa que en esta celda, no me dice qué fila acá, pero bueno, en esta celda que está activa, me dice que voy a igual hacer una operación de lo que hay en E4 y le voy a sumar 10. En este caso el resultado es 1255. Si escribimos aquí hola mundo, esto va a ser un texto. Si escribimos de esta forma, esto lo va a interpretar como fecha. No se olviden de esas cosas. Otro concepto que deben tener bien en claro, que es lo que más se usa, es el concepto de fórmulas. Fórmulas podríamos llamarlo así, son operaciones combinadas que se llaman en aritmética, que son justamente las operaciones básicas, las 4 operaciones básicas, ya que se pueden realizar pues con los números: suma, resta, multiplicación y división. A estas se le pueden agregar unas cuantas más, que es la potenciación, que es la raíz. No tiene raíz, no tiene una operación básica raíz. Excel no la maneja, sino la maneja por funciones. Pero bueno, estas operaciones se pueden combinar entre sí para dar justamente un cálculo y mostrar un resultado. Las fórmulas entonces se componen de, obligatoriamente, por eso por lo que les decía, ¿no?, que Excel entiende como texto o como número. Si es que hay un signo igual delante, ya entiende que lo que viene después de ese igual es una operación, son números y puede operarlos, ¿no? Así que una fórmula siempre va a empezar por el signo igual. Después viene lo que se llaman argumentos, que son propiamente las cantidades que se van a operar, ¿no? Si yo voy a sumar las cantidades que hay en 2 celdas, esas cantidades son los argumentos. La celda A1 y la celda A2, los argumentos son el contenido de la celda A1 y el contenido de la celda A2. Esos son los argumentos. Los operadores, bueno, son los símbolos nada más, que nos van a indicar qué operación aritmética, matemática, lógica vamos a realizar con esos argumentos. Ya tengo los argumentos, la cantidad de A1 y la cantidad de A2, pero el operador te va a decir con un más si los sumas, con un guión si los restas, con un asterisco si los multiplicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Los paréntesis de igual forma trabajan igual que operaciones combinadas. ¿Ya? Los paréntesis van a indicar qué es lo que se aplica primero. Si es que hay varias operaciones seguidas, siempre los paréntesis van a tener la primera prioridad. Primero se realizan los paréntesis para darle un orden al cálculo
¿ya? Porque según la posición de los paréntesis te da un resultado distinto. O también se utilizan como una parte de la fórmula, para decir, esta fórmula llega hasta acá, luego hay otra fórmula más que empieza desde ese paréntesis hasta que se cierra. Es para marcar simplemente agrupaciones. Este es un ejemplo de fórmula. Les decía, hay que ingresar primero el signo igual, si no, no es fórmula. Podemos empezar con la cantidad de frente, podemos empezar con números, podemos empezar aquí en el ejemplo con paréntesis. Lo que está diciendo es que primero se va a operar ya los argumentos de B3, el operador multiplicación, el asterisco, C3. Con esto de acá, lo primero que se hace es multiplicar lo que está dentro de los paréntesis y luego ya en el orden en que aparecen la división. Esta barra es el operador de división y un número ya de frente, que no sea una celda por ejemplo, también es un argumento. Eso es una fórmula simple y común. Los operadores que se tienen son estos. Ya les decía las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división, signo más, signo, el guión, el asterisco y la barra horizontal. También está el signo de porcentaje, que es propiamente dicho una operación. Cuando tú dices 10%, estás diciendo que este 10 lo vas a multiplicar, lo vas a dividir entre 100. Y eso es un porcentaje. ¿Ya? Este circunflejo se llama este sombrerito, que le dicen algunos así, indica la potenciación, ¿no? Si tú escribes igual 5 circunflejo 2, estás diciendo 5 al cuadrado. Es la operación de potenciación y después del circunflejo va justamente la cantidad de la potencia. Y luego los paréntesis, que ya sabemos, ya dijimos qué es, y justamente es para agrupar, para darle orden a los operadores. Tan simple como eso. Para hacer ejemplo de fórmulas, usaríamos pues, si estuviéramos en el laboratorio de cómputo y toda la cosa, bien, les haría hacer su tablita y todo el orden de lo que es la hoja de cálculo. Bien, por ejemplo aquí, ya diseñado esto, escrito, ingresado los números, se proceden a hacer las fórmulas. Por ejemplo, en la celda C3, ingresar una fórmula tan simple como igual lo que hay en la celda A3, que es esta primera, multiplicado por lo que hay en la celda B3. Presionamos Enter y automáticamente me sale el resultado. Esto es Excel súper básico. Bien. Pero lo que podríamos hacer luego, para darle mayor eficiencia, es aprender, por ejemplo, a copiar esa fórmula. Para copiar esta fórmula, es decir, para no ir a la celda C4 y escribir igual ahora A4 por B4 otra vez, sino simplemente pues vamos a arrastrar la fórmula o copiarla hacia abajo. Arrastrar significa que tú te vas a ubicar en la celda activa donde está la fórmula que tú quieres copiar, que ya has hecho, que puede ser mucho más compleja que esta. Bien, vas a ir al punto inferior derecho donde sale un punto más grueso que lo normal, presionas allí y arrastras. Arrastrar significa que haces el clic, mantienes el clic y te desplazas hacia abajo. Haces clic, desplazas hacia abajo hasta donde quieres ubicar la fórmula, sueltas y este es el resultado. Bien, simplemente se ha copiado la fórmula, el A3 por B3, y al arrastrarla ha ido cambiando. Porque si se copiara tan exactamente igual, en todas saldría 10. Pero no. El resultado que Excel te da es justamente que has arrastrado la fórmula cambiándole la fila de los argumentos. Aquí es A4 por B4. Aquí es A5 por B5. Y así sucesivamente. Hasta el último. Por eso es que el cálculo ahora está bien hecho. Si no, saldrían todas 10. Bien, traten de practicar eso. A los que les interesa, obviamente. A los que lo saben, ya para qué. Pero la idea es que dominen el tema de lo que son fórmulas simples y el copiado de fórmulas. El ejercicio 2 sería este. Y este ejercicio 2 es justamente para mostrar la importancia de los paréntesis. La idea es que tengamos pues este arreglo, este arreglo se llama, ¿no? El orden de datos, todo ingresado.
Y en la celda F3, donde va el resultado del promedio, escribir la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula correcta? Bueno, entonces en esta celda escribiríamos esta fórmula o esta. Viendo el resultado de cada una, veríamos que son distintos. ¿Por qué? Porque si lo dejamos así, como en esta primera fórmula, ¿qué se hace primero? Como operaciones básicas en matemática, primero se hacen la multiplicación o la división antes que la suma y la resta. Así que Excel lo que haría es E3 entre 4 y después le sumaría B3, C3, D3. ¿Ya? Pero si nosotros escribimos la fórmula así, con paréntesis, que es lo correcto para el caso de realizar un promedio, se suman entonces las cantidades primero, del B3 hasta el E3, y al último, ya se hace la división entre 4. Esa es la importancia de los paréntesis, tan simple como eso. La función antes dice, son fórmulas predefinidas. Vamos a entrar al tema de funciones. Las funciones en sí son, como dice acá, son algo así como unas fórmulas ya hechas, ya determinadas, son estructuras que ya tiene internamente Excel, que nos van a pedir argumentos y van a devolver un resultado. Es decir, la fórmula propiamente dicho de cómo se calcula algo ya está hecha, ya es algo interno de Excel y necesitamos darle los argumentos. Por ejemplo, en un promedio existe la fórmula que se llama igual promedio y a esa fórmula tenemos que alimentarle con las cantidades que se van a promediar. Y basta con eso. Le podemos escribir igual promedio, abrimos paréntesis, desde la celda tal a la celda tal, resultado es el promedio de esas celdas. ¿Qué ha hecho Excel internamente? Ha sumado las cantidades y las ha dividido por el número de cantidades que hay. Y ya está. Es una fórmula predefinida, prehecha. Sacar el seno o el coseno de un ángulo. Vamos a la función seno o la función coseno y le alimentamos de qué ángulo le vamos a sacar. Esa es la idea de una función. Ya es una fórmula que ya está establecida y que nosotros simplemente la usamos para obtener un resultado. Tiene sus componentes, al igual que las fórmulas, muy similares a ellos. Toda función empieza con el signo igual para decir que es un cálculo, que es una operación, en este caso una función. Se le dan los argumentos y se le escribe, dice, el nombre de la función. El nombre de la función es como una llamada a la función para diferenciarlas, ¿no? Obviamente cuando tú quieres, por ejemplo, sumar, tú tienes que poner entre los dos números que vas a sumar el signo más. Cuando quieres multiplicar, debes poner el signo asterisco, ¿no? Hablando de Excel. Pero cuando quieres hacer una operación predefinida, una función, tienes que poner el signo igual y luego el nombre de la función. Si la función es la de sumar, igual suma. Si la función es hacer un promedio, igual promedio. Si la función es realizar un coseno, igual cos. Ese es el nombre de la función en Excel. Y así sucesivamente, ¿no? Los paréntesis de igual manera, pero en esta vez las funciones tienen la necesidad de tener una estructura, ¿no? La estructura de la función es esta, ¿bien? Igual que las fórmulas, empiezan con un signo igual, luego el nombre de la función, aquí están viendo la función max en el ejemplo, que va a buscar el número máximo dentro de un rango. El rango, ya habíamos dicho, son un conjunto de celdas contiguas, sucesivas. Y el rango se escribe así, ¿no? De la celda B3, que está aquí, B3, hasta la B30, hasta abajo hasta la B30. De entre esos números, la función te va a devolver el número mayor, ya la mayor cantidad que hay en ese rango. ¿Por qué? Porque esa es la función, ya que se llama función max, ya de buscar el máximo. Bien, tan simple como eso funciona lo que son funciones. Así que digamos otra vez que las fórmulas son en sí indicarle a Excel las operaciones matemáticas, aritméticas, lógicas que queremos que haga. En la parte superior, por ejemplo, acá dice, ¿no? Tenemos varias cantidades de lunes a domingo y quiero que la sume, entonces en este casillero que quiero que aparezca la suma le indico. Esta es una fórmula, empieza con el signo igual. Quiero que me sumes lo que hay en A2, en B2, en C2, todo con su signo de más y entra al final y aparece. Si queremos usar funciones es lo mismo,
Pero aquí, en lugar de darle uno por uno, voy a hacer el signo igual, el nombre de la función se llama suma, va a sumar lo que hay dentro de un rango, y el rango va a estar entre paréntesis, desde la A2, esta de aquí, hasta la G2, hasta aquí. Todo esto es el rango que va a utilizar y obviamente va a sumar. Cada función tiene pues unas operaciones internas distintas. Obviamente, si yo pongo igual promedio, me va a promediar los números que hay en el rango que yo ingreso. Esa es la idea de funciones, no es nada del otro mundo. Pero la idea no es que nos memoricemos ni que escribamos todas las funciones, porque Excel tiene infinidad de funciones, tiene muchísimas, la verdad. Y para eso está lo que se llama pues el asistente de funciones. El asistente de funciones es en sí una ventanita donde va a haber un resumen ya de las funciones que tiene Excel, para simplemente seleccionarlas y utilizarlas. Nos hace la vida mucho más fácil, ¿ya? Todas ellas van a estar, como les decía, clasificadas en la par cuando ingresan al asistente de funciones, que es en sí este botoncito. ¿Dónde está? Asistente de funciones está aquí. Ya, para los que no lo ven, está tapado por la flecha. Aquí en este signo igual, aquí no se ve, pero es como una F y una X. Ahorita la muestro. Vamos a buscarla. Aquí se ve mejor este botoncito de acá. Vamos a marcarlo para que no se me confundan. Esta F de X, función de X, ese es el botón funciones o asistente de funciones. Lo que va a hacer es mostrar esta ventanita que ven, donde va a estar una lista a la parte izquierda de la agrupación del tipo de las funciones: financiera, de fecha y hora, matemática, estadística, y a la derecha las funciones que hay disponibles para elegir. Cuando seleccionan una función, por ejemplo aquí se ha seleccionado, de la parte derecha se ha seleccionado con un clic suma, se ha hecho aceptar, bien, me va a pedir ahora una ventanita con los argumentos. Les decía que los argumentos son justamente los números, las celdas, los rangos donde van a estar las cantidades que va a operar internamente, ¿no? En este caso va a haber varias, número 1, número 2, si seguimos agregando aquí en 2 aparece un nuevo número 3, y como yo prefiera, puedo ir agregando entonces los rangos, haciendo clic simplemente, o aquí en este botón, que lo que hace es minimizar esta ventana y permitirme seleccionar de mi hoja de cálculo más libremente, ¿no? Una vez que yo ingreso todos los rangos, aquí lo que me sale es las cantidades que hay en el rango. De este rango de A2 a G2 hay estas cantidades: 100, 50, 30, 35, 25, 40. Bien. Y lo que sale aquí es como un resultado previo, un borrador. Es decir, si yo he puesto todo esto y le hago aceptar, el resultado va a ser 360. Si yo le sigo agregando más números, más rango, más cantidades acá, va a ir variando este número de resultado previo, ¿ya? Por eso sale aquí abajo, resultado de la fórmula, este numerito. La suma de este rango, el promedio de este rango, el seno de este rango, lo que pongamos. Y al final le doy, pues, clic. Y ya con eso va a bastar. Me va a mostrar simplemente el resultado de la función. ¿Qué funciones hay? Como les decía, Excel tiene infinidad de funciones, muchas de ellas que no vamos a utilizar nunca en la vida. Pero bueno, las más comunes, las que podemos mezclar para ya que nos ayude pues a sacar algún cálculo que queremos, algo que tengamos, qué sé yo, ¿no? De resistencias, de caminos, de cargas, de distancias, qué sé yo, ¿ya? Y querramos sacar de esa manera, lo podemos hacer fácilmente combinando las funciones básicas, que son la función suma. No hay mucho que explicar acá, va a sumar todos los argumentos que le demos. Bien. Está la función promedio, que va a promediar los argumentos que le demos, es decir, va a sumar todo y lo va a dividir entre la cantidad de números que hay. Ya es un promedio simple, la media aritmética o promedio simple también le llaman. Bien, tan simple como eso. Hay un ejemplo. Ya están las cantidades. Se hace aquí en esta celda E3, igual promedio, se abre paréntesis, el rango de B3 a D3 y me saca el promedio. La suma de esas tres cantidades entre 3. ¿Por qué? Porque hay tres números. Hay un número, dos números, tres números. Eso es un promedio simple. Después está la función contar, que lo que va a hacer es devolver la cantidad
de argumentos o la cantidad de valores numéricos, la cantidad de números que encuentre. Si por ejemplo yo tengo este ejemplo, ¿no? Quiero contar los números que hay de B2 a E2, es decir, desde aquí, desde las 10 en punto, que es una hora, un tiempo, hasta aquí abajo, hasta el E2, hasta la cantidad 40. En ese rango de 1, 2, 3, 4, 8 celdas, ¿cuántos números hay? Dice el resultado que hay 3 números. ¿Por qué? Porque otra vez, considera solamente números. El 37, el 38 y el 40. No va a considerar horas, no va a considerar fechas, no va a considerar textos como válidos. Ya, eso es para contar, función contar. ¿Qué más? Bueno, una función más o menos, bueno, un poquito más compleja, tampoco tan compleja que digamos, es la función lógica sí. Vamos a verlo un poquito a detalle. La función sí nos permite tomar decisiones dentro de nuestras hojas de Excel. Dichas decisiones estarán basadas en el resultado de alguna comparación que hagamos, así que antes de comentar el detalle de la función sí, hablaremos un poco sobre cómo hacer comparaciones en Excel. Una comparación siempre nos devuelve como resultado un valor verdadero o falso, y por lo tanto las comparaciones también son conocidas como pruebas lógicas. Hagamos un ejemplo de una prueba lógica. En la siguiente tabla tengo una lista de alumnos con sus calificaciones y en la celda B1 tengo la calificación mínima aprobatoria para el curso. Si deseo comparar todas las calificaciones y saber cuál es igual a 7, puedo utilizar el operador de igualdad en la celda C4 de la siguiente manera. Igual B4, símbolo de igual B1. Con esta fórmula estoy comparando los valores de B4 y B1 para saber si son iguales y al pulsar la tecla entrar obtengo el resultado verdadero, porque efectivamente la celda B4 y la celda B1 tienen el mismo valor. Voy a modificar la referencia a la celda B1 para hacerla absoluta de manera que pueda copiar la fórmula hacia abajo. Al copiar la fórmula, podemos observar que solo Alejandra tiene una calificación igual a 7, ya que es la única celda donde la prueba lógica ha resultado verdadera. Ahora modificaré el operador de comparación para saber si una calificación es mayor o igual a 7, y para hacerlo debo colocar el símbolo mayor que antes del símbolo igual. Al copiar la fórmula hacia abajo, puedo notar fácilmente aquellos alumnos que tienen una calificación mayor o igual a 7, que son Alejandra, Bruno y Diana. Ahora que ya sabemos cómo hacer pruebas lógicas en Excel, podemos hablar sobre la función sí. Como ya lo mencioné previamente, la función sí nos permite tomar decisiones en base al resultado de una prueba lógica. Supongamos que en la columna de deseo colocar la palabra aprobado para aquellos alumnos que tengan una calificación mayor o igual a 7. Así que en la celda D4 comienzo a escribir la siguiente fórmula. Símbolo de igual, sí, paréntesis, y observa que la función me pide una prueba lógica como su primer argumento. Así que escribiremos la siguiente prueba lógica. B4 mayor que o igual a B1, asegurándome que la referencia de B1 sea absoluta. Ahora ya tenemos lista la comparación que será utilizada por la función sí para tomar una decisión. Solo nos falta decirle a la función lo que debe hacer en caso de que dicha prueba resulte verdadera, y para eso es precisamente el segundo argumento de la función. En nuestro ejemplo, indicaré a la función sí que devuelva la cadena de texto aprobado, en caso de que la prueba lógica sea verdadera. Finalmente cierro el paréntesis y al pulsar la tecla entrar obtengo el valor aprobado para Alejandra. Ahora observa lo que sucede cuando copio la fórmula hacia abajo. Aquellos casos donde la prueba lógica sea verdadera, es decir, donde la calificación sea mayor o igual a 7, la función sí nos devolverá el valor aprobado. Para los casos en los que la prueba lógica no se cumple, la función sí nos devuelve el valor falso. Si en lugar de ese mensaje deseamos mostrar la leyenda reprobado, entonces podemos utilizar el tercer argumento de la función sí. Voy a editar la fórmula de la celda D4 para indicar a la función que en caso de que la comparación sea falsa, me devuelva la cadena de texto reprobado. Al pulsar la tecla entrar, el valor de la celda D4 no cambia, ya que nos sigue indicando que la calificación obtenida por Alejandra es aprobatoria. Pero al copiar la fórmula hacia abajo, dejamos de ver el resultado falso y en su lugar vemos el mensaje reprobado. De esta manera, la función sí nos permite evaluar el resultado de una prueba lógica e indicar el valor a devolver en caso de que el resultado sea verdadero o sea falso. Si en este mismo ejemplo modifico la calificación mínima aprobatoria para que sea 8 en lugar de 7, la función sí volverá a evaluar el resultado de la prueba lógica
y colocará el mensaje aprobado para aquellos que tienen una calificación mayor o igual a 8, que en nuestro ejemplo serán solamente Bruno y Diana. Hagamos un segundo ejemplo con la función sí para dejar en claro su funcionamiento. En esta tabla tengo una lista de vendedores y las ventas que han realizado durante todo el año. En la fila 14 necesito colocar el mensaje con bono para los vendedores que han tenido ventas superiores a 7,000. Pero si no alcanzaron dicho monto de ventas, entonces debo colocar el mensaje sin bono. De esta manera estaremos comparando la suma de todos los meses de cada vendedor para saber si su valor es superior a 7,000. Para obtener la suma de todos los meses utilizaré la función suma y ese resultado lo compararé con el valor de la celda G1. Ahora escribiré la función sí de la siguiente manera: símbolo de igual, sí, paréntesis, suma, paréntesis, el rango B2, B13, paréntesis, mayor que G1. Observa que estamos indicando a la función sí que compare la suma del rango B2, B13 para saber si es mayor que el valor en G1. Si la suma es mayor, entonces deseo que devuelva el mensaje con bono, que será precisamente el segundo argumento de la función sí. De lo contrario, si la suma no es mayor que el valor en G1, quiere decir que el vendedor no alcanzó la meta de 7,000 y por lo tanto la función debe devolver el mensaje sin bono. Y ese será precisamente el tercer argumento de la función. Al pulsar entrar, obtenemos el mensaje con bono indicando que Hugo alcanzó el monto mínimo de ventas. Al copiar la fórmula a la derecha, obtenemos el resultado para cada vendedor. Si haces la suma en otra celda, podrás comprobar que efectivamente el único vendedor que no alcanza los 7,000 es precisamente Paco. Pero si disminuyo el monto mínimo de ventas indicado en la celda G1 a 6,500, podrás ver que ahora todos alcanzan un bono. Como has podido ver en este ejemplo, la prueba lógica que hemos construido involucra una función de Excel y eso es totalmente válido. La complejidad de la función sí depende de la prueba lógica que deseamos implementar. Pero a final de cuentas, una prueba lógica se resume en la comparación de dos valores para saber si el resultado de dicha comparación es verdadero o es falso. Si tienes alguna duda sobre el uso de los operadores de comparación, te recomiendo ver la lección sobre los tipos de operadores en Excel y que pongas especial atención en la sección de operadores de comparación. Dejaré un vínculo a esa lección en la parte inferior de este video. Hagamos un resumen de nuestra lección del día de hoy. La función sí nos permite evaluar el resultado de una prueba lógica. Una prueba lógica es la comparación de dos valores que nos devuelve como resultado un valor verdadero o falso. El segundo argumento de la función sí nos permite indicar el valor que se devolverá en caso de que la prueba lógica resulte verdadera. Y el tercer argumento nos permite indicar el valor que será devuelto en caso de que la prueba lógica sea falsa. Así que la función sí, como todas las funciones que estamos revisando aquí, son sencillas, ¿no? Son básicas. Lo que va a hacer pues es definir una condición que se debe cumplir. Primero se escribe pues, ¿no? Igual sí, se abre el paréntesis. Lo primero que aparece antes de este punto y coma es la condición que se va a cumplir. En este ejemplo lo que vemos es si la celda B2, en este caso aquí, donde está el 7, es mayor o igual, así se escribe, mayor o igual, también se puede escribir menor igual, a 6, punto y coma, entre comillas, ya, porque es un texto el que va a aparecer. En lugar de los comillas podríamos haber puesto una operación aritmética aquí, y esto es lo que se haría si se cumple esta condición. En este caso decimos que aparezca el texto aprobado si es que ya B2 es mayor o igual a 6. Como aquí se cumple, aprobado. Se copia esta función hacia abajo, como hicimos con la fórmula, tan igual como eso. Y lo que resulta es esto, pues. Aquí en este caso la condición es que la celda 5 no cumple que es mayor o igual a 6, desaprobado. Aquí se cumple la condición sí, aquí no se cumple, desaprobado. Cosa que al final de la función, punto y coma, aquí entre comillas también, que ponemos que sucede, que se opera cuando no se cumple esta condición. Si se cumple, va esto. Si no se cumple, va a lo siguiente. Esa es la estructura de la función sí. Así que ya para finalizar, les diré que necesitamos que ustedes averigüen sobre estas funciones, ¿no? Son también funciones sencillas, hay que diferenciarlas, porque puede salir en los exámenes, sí o sí. Bien. Promedio, sencillísima, ya la vimos incluso. Función máximo, función mínimo, contar números, contar blancos, contar simple, también creo que ya la dije.
Y sobre la función si anidado, ¿qué es? Hay tutoriales en cantidad en YouTube, hay tutoriales también en PDF y toda la cosa en el internet de sobra para que los entiendan y no son nada difíciles, ¿ya? Queda entonces para que averigüen sobre eso, porque es tema que podemos tomar en el examen de módulo de este mesecito, que es más que todo sobre Excel, ¿no? También les indico que hay páginas web especializadas donde ya se tienen Excel, ya hechos, listos para aplicar con las fórmulas, con las funciones ya hechas, que ustedes pues pueden utilizarlo simplemente para sus cálculos, ¿no? Está esta página web, Cueva del Ingeniero Civil, donde van a encontrar varias planillas, deberían ser plantillas, pero aquí le han puesto planillas Excel gratis. Las descargan y tienen bastantes opciones, bastantes fórmulas ya para utilizar. Por ejemplo, aquí hay una para dosificación de hormigones. Te dicen ya las cantidades, la relación, cantidad de agua, cantidad de grava, cantidad de cemento, cantidad de arena. Ya tiene todo especificado según alguna norma. Si algo está mal, ya, o no cumple la norma técnica peruana, podemos cambiar la fórmula. Esa es la idea, de que ustedes conozcan la estructura de una fórmula, la estructura de una función. Le cambiamos algún que otro dato de la fórmula si es que está mal, bien, y si no, ya tenemos todo listo para utilizarla en nuestras actividades diarias. Esa es la idea. Aquí hay otro ejemplo que era un Excel de un puente colgante, cuáles son las fuerzas que resultan según el largo, según el ancho, según el material, según la separación de los ejes. Interesante. Seguramente van a encontrar algo que les sea útil, o por lo último que sea pues justamente algo que les sirva para pasar estos cursos que todavía les faltan en varios ciclos. Aparte de eso, obviamente hay muchas aplicaciones de lo que son hojas de cálculo, desde hojas que te van a permitir un sorteo automático, ya, de equipos de fútbol, que te van a realizar pues un Excel de ventas, un registro de base de datos, un directorio telefónico, un sistema contable, etcétera, etcétera, etcétera. Excel tiene infinidad de aplicaciones, dijimos al principio, y para ustedes, pues como les decía, hay también varias otras páginas que ya te dan pues gratuitamente esos Excel que sirven ya en algún momento, o por último, conociendo estas simples funciones, simples fórmulas, tú mismo puedes construir una que automáticamente te calcule algo que tú necesites. Esa es la idea de las TIC, esta es la idea de las hojas de cálculo. Entonces cerramos por el día de hoy. En la siguiente sesión hablaremos todavía de Excel, lo que son tablas y datos para la siguiente. Cuestionario no hay. Piña para los que querían. La siguiente semana sí. Ya, así que de todas maneras tengan firmes los conceptos que hemos visto y las funciones. No se olviden practicarlas y buscar pues las que hemos dicho. Hasta entonces, nos vemos. Hasta la próxima.